Habib Chamoun, 4 libros: Desarrollo de negocios, Trato hecho, Deal, y el último, Negociando como un fenicio. Y sobre ese tema le queremos preguntar al profesor Habib Chamoun. Le damos la bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes, me encanta Argentina, es la tercera vez que estoy por acá. Bueno, estamos ahora con este libro, Negociando como un fenicio, mi más reciente libro que, aunque es el cuarto, es el que más ha tenido éxito a nivel internacional, precisamente por los fenicios. Creo que sería necesario que la audiencia conociese un poco quiénes han sido los fenicios y por qué es tan importante tomar como pauta al fenicio o a los fenicios para empezar a hablar de negocios. Excelente pregunta. Definitivamente muchos no sabemos o no sabíamos quiénes eran los fenicios, porque les llamaron fenicios los griegos por el color púrpura, y realmente su nombre no era fenicio, su nombre era cananeo. Entonces, cuando hablamos de los cananeos, sabemos de dónde vienen y los podemos encontrar en las escrituras cristianas y hebreas. Y la razón por la que escogimos a los fenicios como una referencia de las mejores prácticas de la historia de la humanidad para los negocios es porque todo el mundo habla de los fenicios, los griegos, los judíos, todo el mundo en la antigüedad da referencias de las mejores prácticas de negocios de los fenicios. Entonces, cuando nosotros lo analizamos, nos dimos cuenta que tenían, pero ¿por qué los fenicios? Porque es un referente, así como el ISO 9000 es a la calidad, es una mejor práctica. Entonces buscamos nosotros quiénes eran y por qué eran tan exitosos. Y un punto importante es el único pueblo, es la única civilización que conquistó el mundo antiguo globalmente sin guerra. Hoy en día vivimos en un mundo de crisis, de caos, y estamos perdiendo el mundo, estamos perdiéndonos y tenemos guerras. Entonces tenemos que volver a retomar la historia de los fenicios. Ahora, ¿cómo hacemos el paralelismo entre las grandes crisis que tiene el mundo ante la globalización que todos conocemos y lo que hoy nos dice usted que es negociando como un fenicio? ¿Cómo hace la comparación entre esa antigüedad del fenicio y hoy la realidad de la globalización? Excelente. Podemos verlo en dos niveles. Un nivel superficial y un nivel más intelectual. En el nivel más general, podemos decir, la crisis actual, realmente si reflexionamos bien, no es una crisis económica. La más profunda es la crisis de valores. Y aún más profundo es el tema de la familia. Se ha perdido la identidad, se ha perdido ese núcleo que genera en la economía, que es muy importante en la economía. Entonces, los fenicios, ¿por qué se relacionan con esto? Porque cuando investigamos a los fenicios, una de las claves del éxito de los fenicios, aparte de haber inventado el alfabeto, de haber inventado muchas cosas, el comercio internacional, una de las claves más importantes es que ponían a la persona por arriba del trato. La dignidad de la persona nunca se perdía. La dignidad del otro, del cliente. Entonces, cuando nosotros perdemos la dignidad y el negocio. Los fenicios tenían muy claro eso. Entonces, es una cosa tan básica como hablar de los principios de la humanidad, de los principios y valores. Y a partir de ahí, usted viene a la Argentina, presenta el libro a distintos empresarios, pero a su vez tengo entendido que este libro está siendo utilizado como elemento de consulta en distintos lugares del mundo, como es Austria, Guatemala. Fíjese qué disparidad, Austria por un lado, Guatemala por otro. ¿Por qué lo han considerado así de necesario y qué serviría de todo lo que usted hoy está planteando para nuestro país, Argentina? Excelente. Esto se aplica no solamente para los individuos, para las instituciones, para las municipalidades, se aplica en todos los niveles porque todos negociamos. Entonces, cuando todos negociamos, necesitamos mejores herramientas que consideren a la humanidad, que consideren la parte humana del negocio, como es la parte del fenicio. Entonces, lo que nosotros hicimos, ya de la parte táctica, hay dos tendencias de negociación, la cooperativa, colaboradora, y la competitiva. Y entonces universidades como Harvard, MIT, han desarrollado mucho sobre la colaborativa. Nosotros lo que agregamos, por eso las universidades lo están utilizando, agregamos un elemento más que nunca se había agregado, que es la negociación fenicia. Y le llamamos tradables o tradeables. Y eso es lo que hemos aportado a la ciencia de negociación, de acuerdo a la Universidad de Harvard. Esa es la razón porque académicamente también lo están usando
los profesores en diferentes universidades, además de profesionistas. Lo interesante aquí es que se nos había olvidado los fenicios. ¿Por qué? Esa es la cuestión que a lo mejor nos debemos de preguntar. ¿Por qué los fenicios, si eran tan excelentes negociadores, todo el mundo lo sabe, sin embargo, ¿por qué no se analizaban? Se ha perdido un poco la parte humana, quizás. Eso, y además los fenicios eran bajo perfil. De bajo perfil. Nunca de bajo perfil, nunca, los fenicios nunca estaban presumiendo a dónde iban, qué es lo que estaban haciendo. En lo que menos esperaban, ya habían conquistado el Mediterráneo. Pero lo más importante es que ayudaban a los otros, a las comunidades de otros. Y ese sentido... O sea, eran integradores. Integradores, como dicen, la negociación integradora, pero además no solamente con su cliente, también con la comunidad de su cliente. Es decir, ese sentido comunitario, que hoy se le llama responsabilidad social, etcétera, los fenicios lo tenían muy claro. A pesar de que eran reinados independientes, una confederación de diferentes países, cuando había un problema, todos se unían. Y cuando se unían los fenicios, eran indivisibles. Y eso es algo que tenemos que aprender el día de hoy. Para finalizar, doctor Habib Chamum, consejos, sugerencias que le pueda hacer a las instituciones, que más allá de que sean instituciones, tienen que negociar para las distintas compras, por los distintos elementos de provisiones, y o a los empresarios argentinos. Bueno, es un tema, un reto muy grande, lo que estamos pasando como crisis, pero el primer error que cometemos en las crisis es cortar cabezas, cortar gente, correrlas, despedirlas. Ese es el primer error, porque pensamos que es lo más barato, es lo que hay que cortar y sin embargo se nos olvida que debemos optimizar procesos, no personas. Las personas debemos de darles más capacitación, entrenarlos más, que va con lo que habíamos platicado antes de la educación. Eso es lo que va a cambiar a nuestros pueblos. Entonces yo creo que eso lo necesitamos hacer todos. Tenemos que invertir en la persona. Se nos ha olvidado desde hace muchos años. Y es parte de una cultura que tenemos hasta cierto punto del egoísmo, de que se nos ha olvidado el sentido del otro. Hay una frase que me gustaría decir para terminar que abarca esto, que es en árabe, y que mi interpretación, y la he recorrido en todo el mundo, libaneses de Líbano, originarios de Líbano, han visto que es una interpretación muy completa y la quisiera compartir porque es el sentido de los fenicios, es el sentido de tradables. Y esto es Amol Mnih Ukep el Baher, que quiere decir literalmente, haz el bien y tíralo al mar, tíralo al océano, tíralo al río de la Plata. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué? Por 4 variables. Una, es tan extenso, el mar es tan extenso que nadie te va a ver. 2, esa persona que le hiciste el bien, tampoco va a saber quién lo hizo. Y además, tampoco él va a saber que tú lo hiciste, ni tú vas a saber a quién se lo hiciste. Entonces son 2 factores importantes. Y el tercero es, el mar es tan extenso que nunca te vas a cansar de hacer el bien. Pero hay un cuarto muy importante. A pesar de no querer esperar nada a cambio, que es lo mejor, no hacer el bien, no esperar nada a cambio, el mar no es estático, es dinámico. Entonces, con el tiempo, en cuando menos esperes, va a haber una ola grandísima de felicidad que se te va a regresar. Entonces, esos 4 elementos es el espíritu fenicio, es el espíritu de tradables, que nosotros lo vimos desde el punto de vista en una ecuación, en negociaciones de día a día, pero estamos transmitiendo esos conceptos a través de modelos de negocios. Gracias, estimado profesor Habib Chamum, y bienvenido siempre a nuestra tierra. Muchas gracias, Alfredo. A la Mac.